En este video vamos a mirar la representación decimal de los números racionales. Cualquier número racional se puede expresar como un número entero o decimal sin más que hacer la división entre el numerador y el denominador de cualquiera de las fracciones que lo representan. Según el tipo de expresión decimal obtenida, los números racionales se clasifican como sigue. Número entero. No tiene ninguna cifra decimal, es decir, la división entera sin sacar cifras decimales entre el numerador y el denominador de cualquiera de las fracciones que lo representan es exacta. Número decimal. Tiene alguna cifra decimal, es decir, la división entera entre el numerador y el denominador de cualquiera de las fracciones que lo representan no es exacta. Según el número de cifras decimales se distinguen dos aspectos. Primero, número decimal finito o exacto. Tiene un número finito de cifras decimales, es decir, al realizar la división entre el numerador y el denominador se obtiene resto cero. Número decimal periódico. Tiene un número infinito de cifras decimales, pero hay un bloque de ellas llamado periodo que se repite indefinidamente y que se representa bajo el siguiente símbolo. Es decir, al realizar la división entre el numerador y el denominador nunca se obtiene resto cero y por tanto la división no termina nunca y puede ser de dos niveles. Primero, número decimal periódico puro. El periodo aparece inmediatamente después de la coma decimal. Segundo, número decimal periódico mixto. El periodo no aparece inmediatamente después de la coma decimal. En este caso se llama anteperiodo a la parte decimal anterior al periodo, es decir, a los números que hay entre la coma decimal y el periodo. Vamos a presentar algunos ejemplos para entender mejor cada representación. Primero, menos 20 quintos. Al resolver esta fracción obtenemos que esto es igual, menos 20 dividido 5 es igual a menos 4. Este es un número entero. Menos 3 50avos. Al resolver la división menos 3 entre 50 obtenemos 0,06. Otro ejemplo es 4 quintos, que al realizar la división obtenemos 0,8. En estos dos casos, estos números son números decimales finitos o exactos. 13 tercios. Al resolver la división obtenemos 4,33333 infinito, que se puede representar de la siguiente forma, y es un número decimal periódico puro cuyo periodo es 3, que es el que se repite. Menos 1,1666 infinito, que se puede representar de esta forma. Es un número decimal periódico mixto cuyo periodo es 6 y cuyo anteperiodo es 1. 3,0212121 infinito, que se puede representar de la siguiente forma. Es un número decimal periódico mixto cuyo periodo es 21 y cuyo anteperiodo es 0. Y de esta forma hemos visto la representación decimal de los números racionales. Gracias por mirar el tutorial. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta. También puedes compartir en tus redes y dejar tu opinión en la caja de comentarios.